últimos ceses, las últimas dimisiones y los últimos nombramientos que se han producido en Radio Televisión Española. Decisiones que se han tomado sin ningún tipo de control al no existir aún un consejo de administración en la cadena pública. Estas decisiones unilaterales son alarmantes y por eso Vox ha votado a favor de esta comparecencia de Rosa María Mateo, para que nos explique los motivos reales de los cambios que se han producido en Televisión Española en los últimos meses. ¿Y por qué nos preocupa? Porque notamos en ellas un avance en la utilización de las instituciones del Estado por parte del PSOE y de Podemos para imponer su agenda ideológica y así afianzarse en el poder, llevándose por delante con ello la convivencia entre los españoles. Y es que estamos ante el gobierno más intervencionista y peligroso de la democracia, porque su presidente y su vicepresidente ya han demostrado sobradamente que para mantenerse en el poder son capaces de hacer cualquier tipo de maniobra a su antojo y sin ningún pudor dentro de las instituciones. Los organismos y las empresas públicas y las instituciones del Estado, como Televisión Española, fueron creadas para servir a los intereses de los españoles. Y ahora, por culpa de este Gobierno, más bien parece que están para servir al líder del Partido Socialista, a su vicepresidente del Gobierno y a su jefe de gabinete. Y es que en los últimos meses hemos visto cómo este Gobierno ha dinamitado el muro que separa los poderes del Estado. Y sobran los ejemplos. Hemos visto cómo este Gobierno ha nombrado a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y hemos pillado a este Gobierno utilizando a la Guardia Civil para controlar y vigilar las opiniones de los españoles en las redes sociales. ¿O qué decir de la última maniobra del vicepresidente Pablo Iglesias, quien utiliza una decisión personal del rey don Juan Carlos para intentar cuestionar y dinamitar la institución monárquica? Y, por supuesto, en este manoseo de las instituciones y herramientas del Estado, Televisión Española no iba a ser menos. Y tanto el PSOE como Podemos no dudan ni un minuto en utilizar la cadena pública, la de todos, como un aparato de propaganda y chiringuito para colocar y enriquecer a sus partisanos con el dinero de todos los españoles. Muy probablemente ahí esté la explicación de los últimos ceses, dimisiones y nombramientos que se han producido en Televisión Española. Señora Mateo, hay millones de españoles que se preguntan qué es lo que está pasando en Televisión Española. ¿Por qué se eliminan programas que llevan más de 20 años en antena, como los desayunos de Televisión Española? Eso sí, no sin antes destrozar su credibilidad, invitando a tertulianos con una marcada tendencia ideológica, olvidando que no todos los españoles piensan como ustedes. ¿O por qué cambian a buena parte de los corresponsales de un día para otro, sin que se cumplan los 6 años que marca la ley? ¿O por qué se nombra a una reconocida separatista como directora de los informativos de Cataluña? Y me estoy refiriendo a Rosa María Quillet. En Vox no somos ingenuos y por eso que nos ha dicho de que el motivo es por cuestiones de mérito y de profesionalidad no lo creemos. También nos preguntamos por qué se decidió hace unos meses crear una dirección más, la Dirección de Información y Actualidad, para colocar a dedo como máximo responsable al antiguo director del Periódico de Cataluña y a un colaborador del PSC. Y me estoy refiriendo a Enrique Hernández. Los españoles, y por cierto también muchos trabajadores de Televisión Española, se preguntan por la oleada de dimisiones, comunicados y quejas en las delegaciones territoriales, centros en los que aprovecho para decir que se está realizando una gran labor de información regional y de proximidad, que por cierto favorecen en la cohesión y en la vertebración de España frente a las televisiones autonómicas que en muchas ocasiones son utilizadas por los separatistas. Pero volviendo al tema, ¿por qué dimitió Cristina Ortiz y Alejandra Martínez, directora y subdirectora, respectivamente, de los centros territoriales de Televisión Española? ¿O por qué se designó a Ignacio Marimón como nuevo director y este dimitió a los 5 días de estrenarse en el cargo? También muchos españoles y trabajadores de Televisión Española se preguntan por qué ustedes ocultan el organigrama completo con las funciones, responsabilidades, méritos y retribuciones íntegras de los actuales cargos directivos de su equipo. En definitiva, en Vox, como a muchos españoles, nos gustaría saber qué hay detrás de esos ceses, de esas dimisiones y de esos nombramientos de los últimos meses. Y si tienen que ver, por ejemplo, con que en los informativos de su cadena espantosa, se utilicen gráficos manipulados para intentar ocultar a los ciudadanos que España sufre la mayor caída del PIB. O si tiene que ver con la decisión de no tener
de no querer retransmitir en directo la misa funeral por los casi 50.000 españoles fallecidos durante la pandemia, mientras que sí se dedicó casi 10 minutos para retransmitir la llegada del separatista Junqueras a su pueblo, eso sí, al salir de la cárcel, eso sí, sin cumplir su condena. También nos gustaría saber si estos ceses y dimisiones tienen que ver con el hecho de que se haya gastado durante 2019 cerca de 130 millones de euros para financiar a productoras externas, algunas de ellas dirigidas por separatistas como Roures, y no se utilice esos recursos públicos para potenciar la producción interna y dignificar el trabajo de los casi 6.000 trabajadores que tiene la cadena pública. En fin, también podrían ser algunos de los motivos el hecho de que usted lleve ya más de 2 años como administradora única, o también por la lucha de poder que existe dentro de la cadena pública entre el PSOE y Podemos para controlarla. Cabe recordar que Pablo Iglesias reconoció que prefería controlar los informativos antes que una consejería de trabajo. Y abro comillas, a mí lo que me gustaría es que un partido de izquierdas ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Y cierro comillas. Sin duda algo huele mal en Televisión Española. Y son muchas preguntas que usted no ha respondido en su primera intervención. Y espero que responda a continuación. Y ahora me quiero dirigir a todos los diputados que se encuentran en esta comisión. Nos encontramos en una de las etapas más difíciles de España de nuestra historia reciente. En estos momentos hay millones de españoles que no saben si podrán conservar su trabajo, si podrán cobrar el ERTE, y muchos parados que no saben si podrán volver a encontrar trabajo. Y también hay millones de jóvenes que saben que vivirán peor que sus padres por culpa de la nefasta gestión de la izquierda, que de nuevo está trayendo el paro y la miseria a España. Y también hay muchos españoles que tienen miedo por su salud ante los nuevos rebrotes o sienten inseguridad al ver que miles de ilegales entran en nuestras costas sin ningún tipo de control. Y en medio de toda esa zozobra, los españoles comprueban que no pueden confiar en su televisión pública, en la televisión que ellos mismos pagan. ¿Cómo van a confiar en una televisión que en medio de una pandemia, de una crisis económica y de una invasión migratoria sirve únicamente al Gobierno como maquinaria propagandística, donde se les miente y donde se esconden a los profesionales objetivos e ideológicamente contrarios a este Gobierno para reemplazarlos por comisarios políticos, con sueldos millonarios? Y es que están convirtiendo a la televisión de todos los españoles en una cesta encubierta que sirve para beneficiar a este Gobierno y a la izquierda. Pues bien, a todos los diputados que se encuentran en esta Cámara y que formamos parte de esta comisión, les pido que si realmente quieren una televisión pública que sea una herramienta del Estado libre y que esté al servicio de los españoles, tienen una oportunidad para conseguirlo en septiembre. Rosa María Mateo es solo un peón. Realmente la pieza del tablero que hay que vencer es a Pedro Sánchez. Por eso les emplazo que voten a favor de la moción de censura que Vox presentará en septiembre. Hay miles de motivos para presentar las mociones, algunas más importantes y trascendentales para la vida y la libertad de los españoles que renovar Televisión Española. Pero uno de los motivos también es que los españoles recuperen su televisión pública. Recuperen una televisión pública que deje atrás las manipulaciones, los ceses y nombramientos partidistas, las entrevistas masajes para blanquear a los terroristas y separatistas, y que deje atrás el desvío de dinero público a productoras amigas del Gobierno de turno. En definitiva, que Televisión Española vuelva a ser una verdadera herramienta de Estado que promocione a nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras, que promocione a nuestras tradiciones, a nuestro idioma, que dé a conocer las buenas costumbres de nuestro pueblo, que defienda nuestra soberanía, que fomente la convivencia entre los españoles y que vertebre a nuestra nación. Muchas gracias. Señora Mateo, usted viene a responder las preguntas que quiere. Nosotros les hemos hecho 5 preguntas y no ha respondido a ninguna con claridad. Pero luego le volveré a hacer otra pregunta. Nosotros creemos que estos ceses y nombramientos que se están produciendo en Televisión Española realmente obedecen a que hay una lucha de poder en la cadena pública entre estos señores, entre el PSOE y Podemos. Y las dimisiones tienen que ver, quizás,
en que los trabajadores se avergüenzan de trabajar en Televisión Española, porque han convertido ustedes en la cadena pública en la televisión española con peor audiencia de la historia, la que más cuesta de la historia y también la que más manipula. Usted dice que en la calle pues le ha increpado un ciudadano. Pues a lo mejor ese ciudadano es una persona que ha perdido a un familiar que acudió a la manifestación del 8 de marzo en la que ustedes decían animaban a ir porque consideraban que el coronavirus era un tipo de gripe más. O a lo mejor ese ciudadano es un autónomo o un parado al que este Gobierno le ha prohibido trabajar durante meses y encima han tenido que seguir pagando los impuestos, en que ven que tienen que pagar esta televisión española y luego ve que ustedes ocultan la crisis económica que viene. O a lo mejor es un ciudadano que sufre las consecuencias de la inmigración ilegal en sus calles. A lo mejor era un ciudadano de Hortalezas o de la Casa Campo. Y a ustedes, señores del PSOE, dicen que quieren una televisión española con mayor pluralidad. Pues ustedes estaban en el Gobierno. Ustedes propusieron que hubiese una administradora única. ¿Por qué no proponen que haya un consejo de administración provisional? ¿Qué pasa? ¿Que les da miedo que lo presida un podemita? En fin, señora Mateo, le he realizado 5 preguntas. Usted no me ha respondido, pero le voy a insistir en una de ellas. ¿Por qué Televisión Española desvía 130 millones de euros para pagar a productoras cuando tiene 6.000 trabajadores en la casa? ¿Por qué no dignifica su trabajo? ¿Por qué prefiere pagar a productoras que forman parte en muchas ocasiones de A3 Media y Mediaset en lugar de dignificar el trabajo de los profesionales que tiene Televisión Española?